Buen día, Lic Franco y compañeros. En esta oportunidad, mi compañera Doris Avilés y mi persona, Gabriela Amaya, revisaremos el tema sobre sarampión. Siguiente. Iniciaremos describiendo esta enfermedad y decimos que es una enfermedad vírica aguda, sumamente contagiosa, con síntomas prodrómicos de fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y pequeñas manchas con centro blanco o blanco azulado sobre una base eritematosa en la mucosa interna de la mejilla, que son las famosas llamadas manchas de Koplik. Entre el tercero y el séptimo día aparece un exantema característico, que son manchas rojas, parduzcas, que comienzan en la cara y después se generalizan. Estas duran desde 4 a 7 días y a veces pueden terminar en una descamación furfurácea. En cuanto al leucograma, pues la leucopenia es muy común. La enfermedad es más grave en los lactantes y en los adultos que en los niños. Las complicaciones como la otitis media, la neumonía, la laringotraqueobronquitis o sea el CRUP, diarrea y encefalitis, estas pueden ser consecuencia de la replicación vírica y también puede estar relacionado a una infección bacteriana sobreañadida. Los niños con hipovitaminosis A clínica o subclínica están expuestos a un riesgo particularmente elevado. En los menores con un estado nutricional limítrofe, el sarampión a menudo puede desencadenar kwashiorkor agudo y exacerba esta carencia de vitamina A, lo que puede ocasionar ceguera. En muy raras ocasiones aparece la panencefalitis esclerosante subaguda. Esto puede darse en un caso por cada 100,000 pacientes que se contagian de sarampión. Varios años después de la infección, en más del 50% de los pacientes con esta complicación, el sarampión se diagnosticó en los primeros 2 años de vida. Es decir, que tienen más complicaciones en los primeros meses de la vida. La definición de un caso clínico, según la OMS, es que toda persona con fiebre y exantema maculopapuloso, además tos, coriza, conjuntivitis o varias de ellas. Ese es un caso de una definición de un caso clínico de sarampión según la OMS. El diagnóstico suele basarse en datos clínicos y epidemiológicos, aunque se prefiere siempre la confirmación por estudios de laboratorio. Por ejemplo, la detección de los anticuerpos IgM específicos contra el sarampión, que aparecen de 3 a 4 días después del exantema, o un aumento significativo de las concentraciones de anticuerpos entre los sueros obtenidos de la fase aguda y la de convalescencia pueden confirmar el diagnóstico. Otras técnicas menos utilizadas son el reconocimiento del antígeno vírico, es decir, en el exudado nasofaríngeo mediante la técnica de anticuerpos fluorescentes, o bien el aislamiento del virus en un cultivo celular a partir de muestras de sangre o exudado nasofaríngeo que son obtenidos antes del 4.º día del exantema o de muestras de orina que son obtenidas antes del 8.º día del exantema. Siguiente. Bien, en cuanto al agente infeccioso, el virus del sarampión decimos que es miembro del género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae. El virus del sarampión es un virus ARN de cadena simple no segmentada y de polaridad negativa, dotado de una cubierta lipídica perteneciente al género Mollivirus y a la familia Paramyxoviridae 35. Es de un tamaño de 120 a 250 micras. Es muy sensible al calor y a la luz y es resistente a las bajas temperaturas. Está relacionado con otros virus que infectan a los animales, como el de la peste bovina y el virus del moquillo canino, que produce una alta tasa de mortalidad. Los seres humanos son el único reservorio del virus del sarampión en la naturaleza. Es un virón pleomorfo esférico y envuelto.
La envoltura lipídica derivada de la membrana plasmática de la célula huésped rodea una estructura nucleopsídica helicoidal que está compuesta de ácido ribonucleico, o sea, ARN, como genoma y proteínas. El virus está compuesto de 6 proteínas estructurales de tipo S, 3 de ellas la nucleoproteína, la N, la fosfoproteína, que sería F, y la polimerasa P, que forman un complejo con el ARN. Todas ellas están asociadas entre sí en una envoltura viral, la membrana de la bicapa lipídica interna, y 2 glucoproteínas llamadas H y F36. Siguiente. En cuanto a la distribución, antes de la inmunización generalizada, el sarampión era común en la niñez, de tal forma que al llegar a los 20 años, más del 90% de la población ya había padecido la infección. Eran muy pocas las personas que no contraían la infección en algún momento de la vida. Se calcula que en la era previa a la vacuna había 100 millones de casos de sarampión al año, los cuales causaban 6 millones de defunciones anuales. El sarampión endémico en las grandes comunidades metropolitanas alcanzaba proporciones epidémicas cada 2 o 3 años, más o menos. Entonces, en las comunidades y en las zonas más pequeñas, los brotes tendían a ser más espaciados y un poco más graves. Donde los intervalos entre un brote y otro eran más largos, como en algunas poblaciones de Sahel, el Ártico y ciertas islas. Los brotes de sarampión a menudo afectaban a una gran proporción de la población, con una tasa elevada de letalidad. En climas templados, el sarampión aparece principalmente a finales del invierno y comienzos de la primavera. En los climas tropicales como el nuestro, predomina en la estación seca. Pero gracias a los programas eficaces de vacunación infantil, los casos de sarampión en muchos países industrializados han disminuido un 99%. Y por lo regular se observan en niños de muy corta edad no vacunados o en niños de mayor edad, adolescentes y adultos jóvenes que recibieron una sola dosis de vacuna. Hablando un poco de historia, en el año 1994, los países del continente americano establecieron el objetivo regional de eliminar la transmisión autóctona del sarampión para fines del año 2000, mediante una estrategia de inmunización universal que estaba basada en la administración de la vacuna antisarampionosa a un mínimo del 95% de los niños entre los 12 y los 15 meses de edad, a través de los programas de vacunación de rutina, con una segunda oportunidad de recibir la vacuna para todos los niños y una vigilancia estrecha del sarampión. La segunda oportunidad de esta vacunación brindaba una inmunidad a los niños que no recibieron la inmunización dentro del programa de vacunación de rutina y a los que no presentaron una respuesta inmunitaria a la primera vacuna. Pese a que se cuenta con una vacuna antisarampionosa inocua, eficaz y económica desde hace 40 años, el sarampión sigue siendo la principal causa de mortalidad infantil, prevenible mediante vacunación en todo el mundo. La OMS calcula que en el año 2002 hubo aproximadamente 35 millones de casos y 614.000 defunciones por sarampión en el planeta. Acercándonos un poco a El Salvador, la última epidemia fue en el año 1989, con 16.536 casos confirmados, es decir, 321.8 casos por cada 100.000 habitantes, de los cuales 200 niños y niñas menores de 5 años fallecieron. Desde la semana epidemiológica 11 del año 1996, no se ha confirmado un caso autóctono de sarampión. Siguiente.
En cuanto a al reservorio, pues es exclusivo de los seres humanos. El modo de transmisión, pues siempre por diseminación de gotitas suspendidas en el aire o por el contacto directo con secreciones nasales o nasofaríngeas de personas infectadas y con menor frecuencia por medio de artículos recién contaminados con secreciones nasales o faríngeas. El sarampión es una de las enfermedades más infecciosas, más contagiosas, como decíamos anteriormente. Siguiente. El periodo de incubación es de aproximadamente de 10 días, pero pueden pasar de 7 a 18 días desde la exposición hasta el comienzo de la fiebre y unos 14 días hasta que aparece el exantema. Rara vez llega a ser de 19 a 21 días. La inmunoglobulina administrada para la protección en fase temprana del periodo de incubación puede prolongar este episodio. Siguiente. El periodo de transmisibilidad se extiende desde un día antes de comenzar el periodo prodrómico, por lo común 4 días antes de que comience el exantema, hasta 4 días después de que aparece el exantema. El contagio es mínimo después del segundo día de su aparición y al momento no se ha demostrado que el virus de la vacuna sea transmisible. Continuará mi compañera Doris con la parte de manifestación clínica. Bueno, continuando con la exposición, como había dicho mi compañera, pues estamos hablando de lo que es el tema de sarampión. Pues al momento, como conocemos todos, el cuadro clínico es bien característico, del cual se divide varios signos clínicos que nos van a dar el diagnóstico. Entre ellos está de que de los primeros 7 a 4 días que se da el proceso de infección de la enfermedad, el sarampión generalmente comienza con los siguientes síntomas, con lo que es una fiebre muy alta. Casi siempre eso es algo de lo más característico que se presenta en cualquier enfermedad y por la cual nosotros no sabemos confundir el momento de presentarse algún tipo de esta sintomatología. Posteriormente se puede presentar lo que es una tos seca, que casi siempre nosotros en el día a día de unidad de salud donde estamos, observamos que los niños casi siempre son esas las sintomatologías que presentan. Posteriormente puede presentar una rinitis aguda. Estas 3 sintomatologías o síntomas, por decirlo así, que es la fiebre, la tos y la rinitis aguda, nos puede llevar a confundirnos con otro diagnóstico, el cual podría ser un resfriado común o lo que también conocemos como catarro común. Pero lo que nos puede dar el signo, o mejor dicho, la característica de la enfermedad son los signos de una conjuntivitis, lo cual esto se sobresale ya de lo normal y de lo común, de una enfermedad común como lo que puede ser un resfriado, ya que la conjuntivitis se considera uno de los signos predominantes en esta enfermedad también. También lo que podemos notar de los 2 a 3 días es la presencia de lo que se conoce como las manchas de Kopling, como nos había mencionado nuestra compañera anteriormente, la cual es una mancha característica en la boca de los niños y frecuentemente se presenta en el segundo molar de la parte superior de los dientes. Entonces ahí se suele observar. Entonces nosotros tenemos que examinar bastante bien al paciente para poder diagnosticar este tipo de lesión, ya que frecuentemente los niños en el momento de que uno los está examinando, lo que menos quieren que uno los vea es la boca. Les da miedo, piensan que uno les puede hacer algo. Entonces hay que tratar de explicarle a la madre cuál es el motivo de la evaluación y tratar la manera de convencer al niño para que nos pueda colaborar. Ahora bien, de los 3 a los 5 días generalmente empieza con, más que todo, aquí observamos lo que es el salpullido, como le conocen todos, pero realmente es un exantema. Empieza o se caracteriza principalmente por lo que son puntos rojos y planos en la cara, lo cual nosotros conocemos como el signo de la bofetada.
Entonces, ese es el signo patoneumónico que se presenta primeramente en el paciente, principalmente en el niño, que se mira la lesión en el cachete, colorada, eritematosa, parecida a una bofetada, valga la redundancia. Y que posteriormente esto se presenta, este tipo de lesión, en lo que es la parte de la nuca y posteriormente al cuello. Ya posteriormente van pasando los días, lo que es el exantema va progresando y se va manifestando en lo que es el tronco y las extremidades. Y posteriormente pues ya se considera y se tiene presente de que es la enfermedad del sarampión. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico? La mayoría de veces este tipo de enfermedad se diagnostica por una evaluación clínica. Posteriormente ya había mencionado la sintomatología, la cual nos va a dar el diagnóstico, y nosotros podemos tener presente de que la enfermedad es bien característica si nosotros evaluamos adecuadamente al paciente. Pero también no está de más mencionar de que en ocasiones hay pruebas serológicas que nos pueden dar este diagnóstico y que nos pueden descartar cualquier sintomatología posterior. Por ejemplo, la detección viral por un cultivo o la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, la cual es muy característico en el momento que nosotros queramos tomar un cultivo de la secreción, principalmente de donde se encuentra lo que es la mancha de Kopling. Entonces, ahí podemos tomar nosotros un cultivo y mandarlo al laboratorio para que se evalúe si nosotros sospechamos la presencia de algún niño con sarampión. Y también el diagnóstico suele basarse en la evaluación clínica, como anteriormente lo había mencionado, la identificación de las manchas de Kopling, que es uno de los sitios patoneumónicos principales, o el exantema en un contexto clínico apropiado, la cual viene siendo de los síntomas principales que presenta el niño en el momento de ocurrir la sintomatología. Y pues como observamos en la imagen, son tres cuestiones: lo que es la fiebre de mayor elevación, mayor de 40 grados centígrados, que incluso puede llegar a causar una convulsión en los niños y que hay que tratar de disminuir; las erupciones cutáneas, que es el exantema maculopapuloso bien característico de la piel; y lo que es la infección del sistema respiratorio, ya que la mayoría de ocasiones este tipo de enfermedad puede causar ciertas complicaciones. ¿Cuáles podrían ser estas complicaciones que podría presentar el paciente posterior a la presencia de la enfermedad? Podríamos tener una neumonía, una sobreinfección bacteriana, una púrpura trombocitopénica aguda, una encefalitis, una hepatitis transitoria, una pancitopenia, y entre muchas otras, ya que el cuerpo se encuentra inmunodeprimido y susceptible a cualquier otra enfermedad. ¿Por qué podemos decir de que puede causar una neumonía? Secundaria a la infección pulmonar, lo que es la tos seca que el niño presenta por el virus del sarampión, se detecta alrededor de que el 5% de los pacientes, incluso durante una infección en apariencia no complicada, pueden llegar a padecerlo, se puede llegar a complicar, y el sistema inmunológico puede causar una pseudoinfección y el paciente puede llegar a presentar una mayor complicación. ¿Cuál sería otra posible complicación que es bastante, hasta cierto punto poco común, pero puede llegar a pasar? Es una encefalitis, la cual se suele detectar una de 1,000 o 2,000 casos si se llegase a presentar. En general, entre 2 días y 2 semanas suele presentarse la sintomatología similar también. Después del comienzo del exantema se dan la mayoría de las complicaciones. Suelen manifestarse con fiebres elevadas, cefaleas, convulsiones e incluso el coma. Entonces, media vez, además de la sintomatología anterior, se suele presentar estas más, nosotros podemos considerar de que el sarampión ha causado una complicación en este paciente, por lo cual nosotros tenemos que tener cuidado en el momento de detectar este tipo de enfermedades. Ahora bien, ¿cuáles serían nuestros diagnósticos diferenciales que vamos a tomar en cuenta, ya que se nos puede presentar en cualquier momento y nosotros poderlos confundir con cualquier otra enfermedad e incluso
que corra riesgo la vida de que el paciente, porque esta enfermedad tenemos entendido de que se presenta frecuentemente en los niños. Puede ser una roceola, la cual no produce un cuadro prodrómico evidente, que en este caso es pues las manifestaciones esenciales, o sea, el seguimiento de que se va dando de que los primeros días es la fiebre, la tos, la rinorrea, posteriormente se van presentando las manchas de Kopling y de 3 a 5 días se van presentando el exantema. Entonces, la roceola no presenta ese cuadro prodrómico, aparece de golpe, por decirlo así, toda la sintomatología en sí. Por ejemplo, una fiebre y simplemente no aparecen otros síntomas generales que sí se presentan, son menos graves, eso sí. Los ganglios linfáticos retroauriculares frecuentemente están inflamados. Ese es el signo patoneumónico de la roceola, el cual nos puede hacer la diferencia de esta con el sarampión. Ahora bien, un exantema farmacológico que puede llegar a pasar suele asemejarse al exantema por un sarampión, pero sin prodromo, igualmente como la roceola, porque aparece de una sola vez, por decirlo así. Progresa cefalocaudal, o sea, empieza por la cabeza y termina por los pies, cosas que es bien diferente en el caso del sarampión. Ya vimos que comienza en la mejilla y posteriormente pasa al cuello y al tórax, y de último son las extremidades. En ningún momento toca lo que es la cabeza. Y también de que pues si se tiene en ningún momento se sabe de que cause tos, y que en general los antecedentes de exposición reciente a un fármaco son los que nos dan el diagnóstico diferencial, porque sabemos que al niño se le ha dado algo y que le ha causado este efecto adverso. Ahora bien, otro puede ser la roceola, más que todo en los lactantes, que el exantema se parece al sarampión, pero rara vez se ve en los niños mayores de 3 años. Esa es la diferencia, que la roceola es más que todo del lactante. Entonces, media vez se observa en un niño mayor de 3 años, ya no podemos considerarlo como una roceola, ya esto es considerado un sarampión. Entonces, son cuestiones que realmente nos dan el diagnóstico certero. Lo único que hay que saberla, identificar cada una de estas manifestaciones. Ahora bien, también puede parecerse a la enfermedad de Kawasaki y causa confusiones en el diagnóstico, principalmente en la zona donde se presenta el sarampión, que es poco frecuente. En el caso de la enfermedad de Kawasaki, nosotros tenemos entendido que es casi similar, pero lo que nos viene a ser un cierto diagnóstico diferencial y lo que consideramos nosotros que no es característico del sarampión es la lengua frangüesa, que se caracteriza en la enfermedad de Kawasaki y la cual no es normal y no es común ni se manifiesta en el sarampión. Ahí pueden ver imágenes de referencia, las cuales nos dan los diagnósticos diferenciales. Ahora bien, la susceptibilidad. Todas las personas que no han tenido el sarampión o que no han sido inmunizadas eficazmente suelen ser susceptibles a esta enfermedad. Pero como muy bien lo había dicho nuestra compañera, esta enfermedad está radicada desde 1996, ya no se tiene ningún caso aparente. Entonces, ya ahora nosotros en ningún momento corremos el riesgo de esta enfermedad y todos podemos decir por qué. Porque nosotros, gracias al esquema de vacunación que todos los niños, incluso nosotros, hemos tenido y nos han administrado, nosotros desde ciertas edades específicas que más adelante voy a explicar, a nosotros se nos coloca una vacuna especial que lleva este virus y que nos provoca a nosotros crear defensas propias de nuestro cuerpo ante este virus y posteriormente que en ningún momento lo podamos adquirir. Entonces, esa es la intención de la vacunación y por eso se considera de que nosotros hasta cierto punto ya no somos susceptibles. La enfermedad confiere inmunidad permanente desde el momento que a uno le da. Pero en nuestro caso, si en ningún momento hemos presentado la enfermedad, por el momento nosotros seguimos siendo inmunes. Claro está de que no la podemos adquirir mientras no tengamos, la sospecha de que se pueda presentar en algún paciente. Los niños nacidos de madre que han padecido
a esta enfermedad están protegidos durante los primeros 6 meses, incluso hasta los 9 meses de vida, ya que adquieren la inmunidad de su madre. Entonces, pero posteriormente esa inmunidad se corrompe y se deben de administrar posteriormente las vacunas para que el niño desarrolle su propia inmunidad y pueda ser permanente correctamente. Ahora bien, el tratamiento no se tiene establecido en ningún momento un tratamiento específico. No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión. Ahora bien, se tiene entendido de que en el momento de que algún paciente presenta esta enfermedad, nosotros debemos de tratar las complicaciones graves del sarampión, las cuales se pueden evidenciar con un tratamiento de apoyo. Por ejemplo, si el niño presenta mala nutrición, tratar de alimentarlo adecuadamente o hidratarlo principalmente. En este caso sería hidratarlo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Mediante líquidos endovenosos, ya que el niño se enviaría a un hospital, claro está. En el caso de que llegue a la unidad de salud, de igual manera nosotros tenemos que administrarle líquidos correspondientes a su tamaño y peso. Ahora bien, también podemos tomar en cuenta lo que es el tratamiento de la deshidratación para mantener a este niño hidratado. También bajarle lo que es la temperatura, ya que la temperatura es una de las causas principales por las cuales se deshidrata e incluso pueden llegar a convulsionar. Entonces, primeramente sería controlar la fiebre y posteriormente mantenerlo hidratado para que en ningún momento él se llegue a deshidratar y posteriormente presentar algunas de las complicaciones que posteriormente explicamos. Ahora bien, todos los niños diagnosticados de sarampión deben recibir 2 dosis de suplementos de vitamina A con un intervalo de 24 horas entre ambos, ya que en ocasiones lo que suele pasar es que los dosis de vitamina A en nuestro cuerpo por el sarampión disminuyen y esto hace que la enfermedad se produzca con mayor fuerza. O sea que la enfermedad hasta cierto punto elimina las vitaminas A de nuestro cuerpo, causando ciertas complicaciones más veloces que otras. Entonces, se considera de que de buena manera, posterior al tratamiento de las complicaciones, se debe de estar administrando vitamina A a aquel individuo para que recupere su estado actual normal, ya que es necesario en el cuerpo y para que posteriormente el mismo sistema inmunitario pueda agarrar mayor fuerza y no vuelva a ocurrir este evento. Pero como nosotros sabemos, el mismo cuerpo causa inmunidad permanente y posteriormente, una vez dado el sarampión, no se puede volver a dar. Ahora bien, ¿cuáles serían las medidas preventivas? Al punto que yo iba. Posteriormente, como les había hecho mención, la mejor manera de protegernos contra el sarampión es con la vacuna contra el sarampión, la cual en nuestro país no solamente es la vacuna del sarampión, sino que se combina con otras dos, lo que es el sarampión, la rubiola y la papera, la cual se conoce como también la vacuna triple viral o MMR. Esta vacuna, ya todos conociendo el esquema de vacunación, tenemos el conocimiento de que la primera dosis se administra a los primeros 12 meses de vida o al primer año de vida de aquel niño. Posteriormente, la siguiente administración de esta vacuna sería de los 15 a 18 meses, que sería la segunda dosis, de la cual tenemos conocimiento que sería como el segundo refuerzo de la primera aplicación. Y posteriormente, como ya hemos platicado anteriormente, la aplicación de la vacuna viene siendo aquello que nos previene de poder desarrollar en algún momento el sarampión. Yo sé que en ocasiones pasa de que en la clínica, se nos presenta alguna mamá diciendo de que no, a mi niño nunca lo he vacunado, no, las vacunas son malas, pero eso era en aquel tiempo en donde las personas eran poco conocedoras o no se informaban. Ahora en día las mamás se preocupan bastante porque los niños tengan sus vacunas en tiempo, es lo que más les precisa a ellas. Entonces es de vital importancia siempre explicarles cuál es el motivo de cada una de ellas y qué viene a prevenir estas vacunas en sus niños, en su futuro desarrollo y que no vengan a presentar ninguna complicación posteriormente.
Ahora bien, ¿cuáles serían las medidas en caso de que se llegase a presentar una epidemia? Ya que tenemos entendido que la enfermedad ya se erradicó hace mucho tiempo. Hasta el momento tengo entendido de que tenemos más de, creo que 28, 27 años de que la enfermedad no se ha presentado e incluso más tiempo. Entonces, es necesario, lo primero que se tiene que hacer al tener el cuadro claro de que un sarampión en un niño es necesario la notificación inmediata, en este caso al ministerio, para que el ministerio en el momento corra la voz a personal completo de salud, para que el personal completo de salud se ponga en contacto de esa persona y ir a buscar a toda la familia o a todas las personas que tuvieron contacto con ese niño para observar si en todo momento su cartilla de vacunación está completa y que no le hace falta ninguna vacuna que lo pueda hacer susceptible a que pueda adquirir la enfermedad, así como la puesta en marcha de programaciones integrales de vacunación de las personas susceptibles. En el caso de que no tengan la vacunación completa, entonces iniciarla como debe de ser, más que todo previniendo lo que es la enfermedad en el momento que se acaba de presentar en esa área específica. En caso de brote en centros asistenciales, todos los nuevos integrantes deben de ser vacunados o recibir inmunoglobulinas, ya que es una manera de prevenir que se venga a presentar alguno de estos casos. En muchos países en desarrollo, el sarampión tiene una tasa de letalidad realmente alta, que son aquellos países en los cuales consideran de que de cierta manera las vacunas son peligrosas, matan a los niños, se les pone un chip a los niños con esa vacuna. Son cosas que la gente en otros países considera de que no es algo que se deba de aplicar esencialmente, que los niños ya no necesitan, que ellos ya salen con su inmunidad con la que le da la mamá y con esa es suficiente. Entonces son países que pues por desgracia siguen teniendo esta enfermedad presente, perdón, y que pues en todo momento esta enfermedad no tienen ellos ideas de la letalidad que puede ser en todos los niños que se presenten e incluso adolescentes, ya que se puede llegar a presentar incluso a los 20 años. Entonces es de vital importancia explicarle siempre a todas las personas cuál es la importancia de cada una de las vacunas y qué función cumple para evitar una posible complicación en cualquiera de nosotros. Muchas gracias.